Buenas tardes, hoy les vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar y el conflicto armado y la relación que tienen entre sí. Bueno, dos problemáticas sociales que han afectado a millones de personas en el mundo y especialmente en Colombia. Aunque muchas veces pensamos que la violencia ocurre solamente en las guerras o en las calles, también puede presentarse dentro del hogar, en espacios donde debería existir protección, amor y respeto. La violencia intrafamiliar y el conflicto armado tienen una relación muy cercana, ya que ambos generan miedo, sufrimiento, traumas y afectan la estabilidad emocional y social de las personas. En esta exposición hablaremos sobre qué es la violencia intrafamiliar, qué es el conflicto armado, cómo se relacionan entre sí y cuáles son sus consecuencias y qué alternativas existen para prevenir y disminuir esta problemática. Bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de agresión o maltrato que ocurre entre miembros de una familia. Puede darse entre parejas, padres e hijos, hermanos o incluso hacia adultos mayores. No solamente se trata de golpes físicos, también incluye palabras ofensivas, humillaciones, amenazas, control excesivo, abandono y violencia sexual o económica. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar. Violencia física es cuando una persona utiliza la fuerza para causar daño, por ejemplo golpes, empujones, patadas o cualquier agresión corporal. Violencia psicológica o emocional se presenta mediante insultos, manipulación, humillaciones, amenazas o control excesivo. Aunque no deja marcas visibles, puede causar daños emocionales muy profundos. Violencia sexual ocurre cuando una persona obliga o presiona a otra a realizar actos sexuales sin consentimiento. Violencia económica sucede cuando una persona controla el dinero de otra, le impide trabajar o depende totalmente del agresor. La violencia intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, niños y adultos mayores, aunque cualquier persona puede ser víctima. El conflicto armado. El conflicto armado es un enfrentamiento violento entre grupos armados, el Estado o diferentes organizaciones que luchan por poder, territorio o intereses políticos y económicos. En el caso de Colombia, el conflicto armado ha durado varias décadas y ha involucrado guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Este conflicto ha dejado consecuencias muy graves como desplazamiento forzado, desapariciones, secuestros, masacres, violencia sexual y pobreza. Millones de familias tuvieron que abandonar sus hogares para proteger sus vidas. Muchas personas crecieron en ambientes de violencia constante, escuchando disparos, viendo asesinatos o perdiendo familiares. Bueno, ¿qué relación hay entre la violencia intrafamiliar y el conflicto armado? El conflicto armado no solo afecta a las personas en la zona de guerra, sino también la convivencia dentro de las familias. Cuando una comunidad vive rodeada de violencia, miedo e inseguridad, esto influye en el comportamiento de las personas. Muchas veces el estrés, los traumas y las dificultades económicas generan conflictos familiares y aumentan la agresividad dentro del hogar. Las personas que han vivido experiencias violentas pueden desarrollar ansiedad, depresión, estrés traumático, ira constante e incluso problemas para controlar sus emociones. Todo esto puede llevar a discusiones y situaciones de violencia intrafamiliar. Además, muchos niños que crecieron viendo violencia durante el conflicto armado pueden llegar a normalizar esas conductas y repetirlas en un futuro. Por eso se dice que la violencia puede convertirse en un ciclo que pasa de una generación a otra. Impacto en mujeres y niños. Las mujeres y los niños han sido las principales víctimas tanto del conflicto armado como de la violencia intrafamiliar. Muchas mujeres sufrieron violencia sexual, amenazas y desplazamiento forzado durante el conflicto. Además, al llegar a nuevos lugares enfrentaron pobreza, discriminación y dependencias económicas. En muchos casos, el miedo y la falta de apoyo hacen que las víctimas permanezcan en ambientes violentos. Los niños también sufren profundamente estas situaciones. Aunque no reciban golpes diariamente, crecer en hogares violentos puede afectar su desarrollo emocional y psicológico. Algunas consecuencias en los niños son bajo rendimiento escolar, problemas de conducta, miedo constante, baja autoestima, dificultad para relacionarse, ansiedad y depresión. Incluso algunos menores terminan reproduciendo comportamientos violentos en su adolescencia o adultez. Es por esto que es muy necesario el participar en charlas
lugares en el que se permita la ayuda para mejorar, para cambiar, para superar estos miedos que deja el conflicto armado o la violencia intrafamiliar. Ahora, las consecuencias sociales. La violencia intrafamiliar y el conflicto armado no afectan solamente a víctimas directas, sino también a un conjunto de sociedad. Entre las consecuencias más importantes que podemos encontrar se encuentran los problemas de salud mental. Muchas de las personas que viven procesos de violencia desarrollan depresión, ansiedad o traumas emocionales, afectando su capacidad de relacionarse sanamente en un entorno social. La pobreza es otra constante que está muy presente en víctimas o en sociedades que viven violencia intrafamiliar o conflicto armado. Pues las familias desplazadas o afectadas por la violencia se ven muchas veces obligadas a desalojar sus propios bienes. Esta expropiación de sus tierras los lleva a que pierdan oportunidades de trabajo y oportunidades de seguir como en su tierra donde siempre han tenido todo y luego tienen que restablecerse en un lugar nuevo en el cual no es tan fácil. También se llega a generar desintegración familiar. Esto se debe a que la violencia genera separación entre miembros de la familia y también pérdida de confianza. Otro problema frecuente es la reproducción de la violencia. Cuando los niños crecen en ambientes muy violentos, se puede considerar normal que resuelvan sus conflictos mediante agresiones, mediante actitudes demasiado imprudentes, ya que siempre se justificó en su entorno. Esto lleva a una afectación social que demuestra que la violencia disminuye la convivencia pacífica y aumenta el miedo dentro de las propias comunidades. Es aquí donde radica la importancia de la educación y la prevención. Para disminuir estas problemáticas se ha focalizado que es demasiado importante trabajar en la prevención. Aquí es donde la educación juega un papel fundamental porque enseña los valores importantes para que en nuestro entorno no se repitan estas situaciones violentas que han generado tanto daño entre comunidades. Valores como el respeto que se debe tener hacia los demás, sin importar opiniones, géneros o preferencias políticas o culturales, es uno de los que más se resalta entre los valores fundamentales que se deben dar cuando se educa sobre prevención. También existe la empatía. A la sociedad le cuesta mucho ser empática, ya que no se pone en el rol de la otra persona. Ser empáticos nos ayuda a entender cómo podemos ver el mundo desde los ojos de otra persona. También está la tolerancia. La tolerancia nos puede ayudar para resolver problemas sin ser tan agresivos, o sin ser nada agresivos, ya que la tolerancia también nos ayuda a mantener en calma cuando sentimos que nuestras opiniones culturales, sociales o políticas difieren de la de los demás. Este es un valor muy importante que se ha resaltado mucho en la educación, sin embargo, que en las comunidades violentas es muy poco común y los jóvenes no lo aprenden tanto. La comunicación es una de las mayores soluciones que se trata de ofrecer ante las comunidades que han presenciado o que han tenido como una violencia constante. Lo mismo entre la violencia intrafamiliar. Se resalta que todo se puede solucionar hablando, sin embargo, no siempre esos diálogos se consideran efectivos, ya que se debe tener una comunicación muy asertiva para poder escuchar al otro y que los otros nos escuchen. Y la resolución pacífica de conflictos es otro valor fundamental que se resalta mucho en la educación a la prevención de la violencia. También se considera importante fortalecer el apoyo psicológico para las víctimas, garantizando que las personas puedan denunciar sin miedo, ya que es una de las causas
que más se repite cuando una víctima no quiere denunciar. El Estado y las instituciones deben crear programas de protección y acompañamiento para familias afectadas. Esto en conjunto de lo mencionado anteriormente del apoyo psicológico se considera fundamental en un programa de fortalecimiento y de protección, porque así las familias no van a sentir o las víctimas no deben sentir que están pasando por ese proceso completamente solas, sino que tienen un apoyo que los va a poder guiar durante todo este proceso tan difícil que han tenido que atravesar. Adicional a eso, la sociedad debe dejar de normalizar frases como eso pasa en todas las familias, los problemas de pareja son privados o los golpes se educan. Tengamos presente que la violencia nunca debe justificarse. La construcción de paz hablar de construcción de paz no significa solamente terminar una guerra, también significa aprender a convivir de manera respetuosa entre nuestras familias y comunidades. La paz comienza desde el hogar y esto es algo que no se debería discutir, pues mediante el diálogo y el respeto, la igualdad, la comprensión, el manejo adecuado de las emociones, podemos rescatar que todo esto integra a los valores que anteriormente mencionamos. Así que sí, la paz comienza desde el hogar y muchos de estos valores dependen de todos estos valores también mencionados y estas herramientas como el diálogo, el respeto, la igualdad y la comprensión serían fundamentales para implementar y hablar de construcción de paz. Cuando una familia vive en armonía, se contribuye también a una sociedad más pacífica. Por eso, combatir la violencia intrafamiliar es una parte demasiado importante de la construcción de paz después de un conflicto armado. Como conclusión, podemos decir que la violencia intrafamiliar y el conflicto armado son problemáticas que están profundamente relacionadas. El conflicto armado deja heridas emocionales, miedo y dificultades sociales, que muchas veces terminan reflejándose dentro de los hogares a su vez. La violencia intrafamiliar afecta la salud emocional, la convivencia y el futuro de las familias, así afectando el futuro de las sociedades. Por eso es necesario promover la educación, el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de los conflictos. También debemos apoyar a las víctimas y fomentar espacios seguros donde las personas puedan vivir libres de violencia.